hacerme acordar, siempre me olvido. Ah, está Bien, bien, está bien. ahí está. Sí, siempre me olvido, es algo que lo paro al principio, después me olvido. Bueno, empezamos. El punto 1b, entonces. El punto decía el límite de x tendiendo a 8, ¿sí? Y la función que tenían era 9x sobre x menos 8, ¿sí? Vamos a pensar en sí en la función, ¿sí? Es una función racional, específicamente homográfica, ¿sí? Donde ustedes cuando trabajaban con este tipo de funciones, lo primero que ustedes podían determinar con esta fórmula era que tenía una asíntota vertical, y que esa asíntota vertical va a ser el número que me va a cancelar el denominador. Ese número iba a ser 8. Y justamente me está coincidiendo la asíntota vertical con el límite, ¿sí?, de x tendiendo a 8, o sea que a lo que tiende x es justamente la asíntota vertical. Entonces, vamos a ver, ¿sí?, qué pasaba con la función, ¿sí? Esperen que no sé qué apreté, ahí está. Entonces, vamos a mirar la función en el GeoGebra, ¿sí? Nosotros teníamos acá una asíntota vertical y una asíntota horizontal. A la asíntota horizontal no les vamos a dar importancia. Vamos a ver la asíntota vertical, que es 8, como dijimos. Nosotros vamos a tener el gráfico dividido en dos partes. Por un lado, a la izquierda del menos 8, a la izquierda del 8, ¿sí?, que viene la función, y a medida que se va a ir acercando a 8, va a ir descendiendo cada vez más los valores, y a la derecha del 8, ¿sí?, donde podemos ver la otra parte de la función, donde viene, ¿sí?, y va aumentando sus valores. Todo eso, obviamente, sin poder cortar al 8, porque es una asíntota. Por lo tanto, justamente en este ejercicio, lo que nos va a pasar es que cuando nosotros calculemos los límites laterales, ¿sí?, el límite de x tendiendo a 8, hacia la izquierda, ¿sí?, hacia los negativos, lo que va a pasar, ¿sí?, voy a poner f de x, así no vuelvo a escribir todo, lo que nos va a pasar es que ustedes al hacer el cuadrito, ¿sí?, al poner 7,99, 7,999 y así agregándole 9, cada vez que nos acerquemos cada vez más al 8 por la izquierda, nos van a dar cada vez valores mucho más grandes, ¿sí? Esperen que acepto, de y, ¿sí? Y valores negativos, ¿sí? Ahora no me acuerdo bien cuáles eran los valores, ¿sí? Pero cuando ustedes hagan el cuadrito les van a dar cuenta que, por ejemplo, ¿no?, de menos 200 van a pasar a, no sé, a menos 4000, ¿sí? Obviamente esos no son los valores. Pero se van a dar cuenta que todos los valores no van a coincidir con que estén tendiendo a ningún número en particular, ¿sí? Van a ser todos valores completamente alejados uno del otro. Por lo tanto, ¿cómo llegar a la conclusión de a qué está tendiendo ese límite? Bueno, va a estar tendiendo a menos infinito, ¿sí? Porque yo no puedo determinar un número específico, ¿sí? Porque todos van a ser números distintos, ¿sí? Entonces, ¿a qué me va a tender ese límite de esta función que es 9x sobre x menos 8? Por la izquierda me va a tender a menos infinito, ¿sí? ¿Y qué va a pasar cuando ustedes hagan el cuadro del límite de x tendiendo a 8 por la derecha, ¿sí?, hacia los positivos? Lo que va a pasar es que cuando ustedes hagan el cuadrito de 8,001, 8,0001, a medida que le vayan agregando ceros, les va a pasar que les van a dar los mismos valores, ¿sí?, que les dieron en el otro cuadro, pero les van a dar valores positivos y van a ser extremadamente grandes, ¿sí? Otra vez. Entonces, como no me van a atender a ningún valor en específico, lo que va a pasar es que me van a atender a más infinito, ¿sí? Van a ser todos valores extremadamente grandes, pero van a ser todos positivos. Entonces, ¿cuál es la conclusión de cuál es este límite? ¿Sí? Con la conclusión de límites laterales, si un límite me tiende a menos infinito, porque yo no puedo determinar a qué número específico me está tendiendo y el otro a más infinito, bueno, el límite a que tiende esta función es a infinito, ¿sí?
¿Se entendió? ¿O lo explico de vuelta? Sí, pero tengo una duda, profe. Sí. Igual eso ahora lo vemos. Como para diferenciarlo de un número que no tiene límite, la diferencia es que de un lado y del otro como que no tienden a los mismos números. Claro, acá lo que está pasando es que sí tiene límite porque son límites infinitos. No importa si uno tiende a menos infinito y el otro a más infinito, ¿sí? Lo que sí no puede pasar es cuando nosotros tenemos límites que son escalares, ¿sí? Que nos va a dar un número específico como 2, como 3, ¿sí? Nos tiene que tender a lo mismo hacia la izquierda y hacia la derecha. Pero acá nosotros como no tenemos un número específico, solamente tiende a menos infinito o más infinito, sí existe y es infinito, ¿sí? No es lo mismo que un límite te tienda a 2 y el otro te tienda a 3, que ahí no existe límite, a que te tiende a infinito, porque acá nos tiende a infinito porque estamos trabajando con una asíntota. Entonces, siempre nos va a pasar que vamos a trabajar con funciones homográficas cuando tenemos que tiende a un número y como nos cancela el denominador, ¿sí? No sé si esto lo vieron, pero si nosotros tenemos, ¿sí? Por ejemplo, 1 sobre x, ¿sí? Que nosotros lo vimos creo que en una de las primeras clases de límite, nosotros lo vimos como 1 sobre n, ¿sí? Pero nosotros, ¿sí? Lo trabajamos desde otro lado. Pero si yo quisiera acá hacerle un límite de x tendiendo a 0, ¿sí? Hacia la izquierda, hacia la derecha, me va a pasar lo mismo. Porque si yo llego a hacer 1 sobre 0, por una propiedad, eso me da infinito, ¿sí? Entonces, si yo a esta función 1 sobre x, que ahora lo vamos a ver, yo le llego a calcular los límites laterales, me va a dar infinito. ¿Por qué? Porque como 0, ¿sí? En esta función es una asíntota vertical, yo a medida que me voy a aproximar hacia la izquierda y hacia la derecha, me van a dar números extremadamente grandes, negativos por un lado y positivos por el otro, ¿sí? Entonces, cuando a ustedes les pase esto, de que les toque funciones homográficas, ¿sí? El límite va a ser infinito, ¿sí? Cuando a lo que tiende x sea justamente el valor que nos va a cancelar el denominador, ¿sí? Genial, sí. Bien. Entonces, bueno, después ustedes cuando hagan el cuadrito y todo, ¿sí? Recuerden de poner esta conclusión, ¿sí? De que tiende infinito. Vamos entonces a comenzar con la clase. Ay, que apreté. Esperen que, esto lo saco y ahí está. Vuelvo a poner acá. Ahí está, gracias. Pantalla. Ahora sí. Bien, límites infinitos entonces. Acá es justamente lo que recién les estaba mencionando. Vamos a trabajar con la función matriz, ¿sí? La función homográfica matriz, 1 sobre x. Y dice, existen funciones cuyas ordenadas aumentan o disminuyen indefinidamente a medida que la variable independiente se acerca cada vez más a un valor determinado. O sea, yo voy a tener un límite de un x tendiendo a un valor determinado, y a medida que yo le quiera calcular los límites laterales, me van a dar valores, ¿sí? Diferentes en cuanto a lo que es signos, ¿sí? Entonces, teniendo esta función 1 sobre x, ¿sí? Que acá está el gráfico, que ya lo deben conocer, vamos a ver que cuando x toma valores positivos próximos a 0, ¿sí? Que se acerquen al 0, la función va a aumentar su valor. En este caso, en el primer cuadrito, le vamos a calcular el límite lateral cuando x tiende a 0 por la derecha, es decir, al 0 más, hacia los positivos. Entonces, yo comencé con valores como 0,1, 0,001, ¿sí? Le fui agregando ceros luego de la coma, y los valores que tengo como respuesta de la función, o sea, las imágenes que voy a obtener como respuesta, son 10, 100, 1000, es decir, que yo a medida que le voy agregando un 0, ¿sí? A mi valor de x, luego de la coma, también se me agrega un 0, ¿sí? En el valor de y, en el valor de la función. Entonces, yo no puedo determinar a qué número me está tendiendo si yo de 10 pase a 100, de 100 pase a 1000, de 1000 pase a 10.000, y de ahí
a 100.000. Y si yo le sigo agregando ceros, voy a tener 1.000.000, ¿sí? 10 millones y así. Entonces, no puedo especificar a qué número me está tendiendo. Entonces, la conclusión es que está acá abajo, ¿sí? Es que el límite de x tendiendo a 0 por la derecha, de 1 sobre x, me va a tender a más infinito, ¿sí? Porque son números extremadamente grandes, ¿sí? A medida que yo me voy acercando cada vez más al 0, ¿sí? Estos números en el cuadrito están al revés, ¿sí? Yo a medida que me voy acercando al 0, cada vez tengo valores más grandes, ¿sí? Que lo podemos ver acá en la función, y son todos positivos. ¿Y qué pasa si yo me acerco al revés? Si yo vengo desde los negativos y me acerco al 0, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tomar? Voy a empezar con desde menos 0,1, ¿sí? Y me voy acercando cada vez más. Menos 0,001, menos 0,001, y cuando yo reemplace, ¿sí? En ese cuadrito, me voy a dar cuenta que empiezo con menos 10, menos 100, menos 1000, ¿sí? Entonces, también, ¿a qué número me está tendiendo? ¿Yo puedo determinar un número específico? No, porque los números se están saltando, ¿sí? En valores muy grandes. Y así esté saltando de 2 a 3, de 3 a 4, yo tampoco podría determinar, ¿sí? A qué número me está tendiendo, porque recuerden que cuando nosotros calculamos un límite lateral, a medida que nos vamos acercando a un número, ¿sí? En los otros límites, nos estamos acercando casi siempre al mismo número, ¿sí? Lo que la diferencia con los demás eran unos decimales extremadamente chiquitos, ¿sí? La diferencia entre uno y otro, pero no cambiaba la parte entera. Acá nos está cambiando directamente toda la parte entera, ¿sí? Entonces, ¿a qué número me está tendiendo? Yo no lo sé. Por lo tanto, se pone la simbología infinito, y en este caso es negativo. Entonces, ¿a qué me está tendiendo este límite? Cuando x tiende a 0 por la izquierda, de 1 sobre x, me tiende a menos infinito, ¿sí? Ahora sí, ¿hasta acá se entendió? Sí. Bien. Ahora, lo que vamos a agregar, ¿sí? Es, si yo digo que tiende a infinito, en vez de decir que tiende a un número específico que tiende a infinito, ¿qué va a pasar? Cuando x aumenta o disminuye tomando valores muy grandes, la función tiende a valer 0. O sea, estamos hablando de la misma función, ¿sí? Con el mismo ejemplo, 1 sobre x. Si yo pongo límite de x tendiendo a más infinito, cuando hablamos de infinito, cuando tiende a más o menos infinito, yo no estoy hablando del número infinito, porque no existe el número infinito, ¿sí? Es una expresión. ¿Qué quiere decir? Si yo le voy dando valores a lo que tiende x, ¿sí? No a esta x, sino a lo que va a tender x, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo límite de x tendiendo a 10, ¿sí? Entonces yo hago 1 sobre 10, me va a dar 0,1. Yo digo, bueno, el límite de x tendiendo a 100 me va a dar 0,01, ¿sí? Y así le voy a hacer agregando, ¿sí? 1 sobre 50, 1 sobre 100, 1 sobre 1000, ¿sí? Si a medida que yo le voy agregando valores positivos, ¿sí? A x cada vez más grandes, es decir, me voy hacia el más infinito, la función va a tender a 0, ¿sí? Y eso es algo que nosotros vimos en los ejemplos de la primera clase, cuando nosotros lo vimos en un ejemplo como 1 sobre n. O en el ejemplo que nosotros vimos que, si no me equivoco, eran 10.000 pesos que se tenían que repartir entre los ganadores. Que empezamos con si había un ganador, si habían 2 ganadores, 10 ganadores, 100 ganadores, cada vez había menos plata. Bueno, lo mismo pasa acá. Si yo a uno lo voy dividiendo sobre 10, sobre 100, sobre 1000, cada vez me voy acercando más a 0, ¿sí? Y si yo digo que el límite de x tiende a un menos infinito, es decir, que comienzo con menos 10, menos 100, menos 1000, la función también me va a tender a 0, obviamente me va a dar menos 0,001, pero como 0 es neutro, no es ni positivo ni negativo, en sí me va a tender a 0, ¿sí? No importa si me da menos 0,01 y el otro me da 0,01, ¿sí?
me va a tender a 0 en sí. Entonces, a ver, esperen que me parece que acá yo tengo hecho un cuadrito. Esperen que... A ver. Esperen que... me parece que lo hice acá. Bueno, lo vamos a hacer acá en la pizarra. Me parece que nosotros teníamos una de las clases. A ver si ustedes... Igual recuerdan de cuál les decía yo que habíamos hecho un cuadrito. Así me entienden mejor lo que quiero hablar. Ahí, esperen, a ver. Clases... No, acá. En escritorio, clases quinto. Acá estás. Bien, acá. 3 del 9, 3 del 9, 3 del 9, acá. Quiero que era este. Ahí, acá. Esperen que cargue. Ahí va. No, este no era. 13 del 8, trigonometría. Bueno, les hago un cuadrito. Lo tengo que tener por ahí. ¿Dónde está? Acá. Vamos a hacer acá una... Acá la pizarra. Bien. Borrar todo. Ahí está. Ahora sí. Bien. Si yo tendría que hacer, sí. Esperen un segundo. Ahí está. Dibujar. Ahí está. Si yo tendría que hacer, sí, un cuadrito, sí, muy desprolijo. Vamos a tender a más infinito, ¿sí? De la función 1 sobre x. Si yo digo x es 10, ¿sí? A mí me va a dar 0,1. Si yo digo, bueno, x tiende a 100, ¿sí? A mí me va a dar 0,01, ¿sí? Si yo sigo con 1000, me va a dar 0,001. Y así aproximadamente a medida que vamos agregando ceros o vamos cambiando. Yo puedo decir ahora tiende a 2000, ¿sí? Por eso es que la expresión es el límite de x tendiendo a más infinito, porque yo estoy tendiendo a cualquier número, ¿sí? Sea 10, 100, 1000, 2000, 1.000.000, ¿sí? Todos me van a tender en sí a 0, ¿sí? Porque el valor que yo obtengo de i va a ser 0. Ven que empieza con 0,1, 0,001, 0,001. O sea que en sí ese límite me está tendiendo a 0. Lo mismo va a pasar con los negativos de infinito, ¿sí? Si yo le doy menos 10, me va a dar menos 0,1. Si yo le doy menos 100, me da menos 0,01, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, yo le doy cualquier valor, ¿sí? Y me sigue tendiendo a 0, ¿sí? Acá me va a tender 0 por la derecha, acá 0 por la izquierda. Pero en sí me tiende a 0 porque es un número neutro, ¿sí? Es que volvemos acá. Hay que hacer un relaburo para compartir. Ahí vamos. Entonces, acá tenemos la conclusión, ¿sí? Si tiende hacia el infinito positivo o negativo de esa función, ¿sí? Si yo le doy valores infinitos, positivos o negativos, esa función me va a tender a 0, ¿sí? Esa es la diferencia con el ejemplo de arriba, que acá ya me estaba tendiendo a un número específico que coincidía con la asíntota, por eso es que ese límite me da infinito, y si yo le doy el valor que quiero que tienda, ahí me va a tender a 0. Esa es la diferencia, ¿sí? Con que el límite tienda a un número específico, y ese número en sí coincida con una asíntota, a que yo le dé cualquier valor, ¿sí? Vamos a ver acá un ejemplo de qué pasa con las funciones logarítmicas y las exponenciales. Cuando ustedes vieron funciones logarítmicas, ¿sí? Específicamente las funciones del logaritmo natural,
nosotros sabemos que a pesar de que pueden ser desplazadas, ¿sí? Vamos a trabajar solamente con la logaritmo natural de x, sabemos que su argumento, ¿sí? No puede ser ni negativo ni cero, ¿sí? Lo pueden corroborar con la calculadora. Entonces, ¿por dónde va a comenzar el gráfico? Bueno, el gráfico viene desde el más infinito y luego cuando se está aproximando a cero, ¿sí? Va a bajar sus valores, ¿sí? Se va a aproximar hasta el cero, pero no lo va a cortar nunca. ¿Por qué? Porque el cero acá es una asíntota vertical, ¿sí? Por lo tanto, nosotros ahí ya tenemos un punto específico que es una asíntota vertical. Entonces, si yo quiero calcular qué pasa desde el límite de menos infinito y de más infinito, el de menos infinito yo en un límite natural no lo puedo calcular, ¿sí? Por esto mismo del argumento que no puede ser ni negativo ni cero. Por lo tanto, yo lo voy a comenzar a estudiar, ¿sí? A esta función desde lo que es la asíntota, que es desde el cero. Entonces, el límite de x tendiendo a cero, ¿sí? Del logaritmo natural me da menos infinito. ¿Por qué? Si yo acá quiero calcular de por qué me da menos infinito, bueno, vamos a ir por los límites laterales. Los límites laterales, ¿sí? Si yo quiero calcular el límite de x tendiendo a cero por la derecha, ¿lo voy a poder calcular? Yo puedo calcular, puedo hacer una tablita de valores y poder calcular el límite lateral por la izquierda, del límite natural. ¿Lo puedo calcular? ¿Cómo, profe? ¿Cómo es la pregunta? Si yo quiero determinar, ¿sí? Acá yo ya tengo la respuesta, que este límite de x tendiendo a cero del límite natural me da menos infinito. Pero si yo quiero determinar de por qué me da menos infinito, ¿sí? Si yo quiero llegar a eso, los límites laterales son el límite por la izquierda y por la derecha. Pero por la izquierda, ¿sí? Que es este de acá, que yo les calculé. ¿Yo puedo calcularlo? ¿Yo puedo hacer un cuadrito y calcularlo? Yo puedo reemplazar ahí en límite natural de menos 0,001. ¿Puedo hacerlo? O sea, el límite natural en el argumento no acepta ni negativos ni ceros. Por lo tanto, el límite, ¿sí? Si yo quiero calcularle el límite lateral, ¿sí? Olvidémonos de la conclusión, este no lo puedo calcular, ¿sí? El límite lateral de x tendiendo a cero por la derecha del límite natural no lo puedo calcular, ¿sí? ¿Por qué? Del logaritmo natural, perdón. ¿Por qué? Porque yo no puedo reemplazar ahí y calcular límite de menos 0,01, ¿sí? ¿Se comprende por qué? Se puede ver en el gráfico, ¿sí? En algún momento la función atraviesa el eje Y. No, solo está de la derecha, de lo Claro, positivo, digamos. claro. Por lo tanto, el límite lateral de 0 por la izquierda no lo vamos a poder calcular. Solamente vamos a trabajar con el de la derecha, ¿sí? Que es el 0 positivo. Entonces ahí sí, yo puedo reemplazar y puedo decir, bueno, el límite natural de 0,01, 0,001, ¿sí? Y a medida, ¿sí? Que yo me acerque por este límite natural, lo que va a pasar es que obviamente me van a dar valores muy grandes, ¿sí? Por ejemplo, vamos a calcular. Límite de 0, le pongo 4 ceros y un 1. Me dio menos 11,51. Bueno, le voy a sacar un 0, a ver. Me dio menos 9,21. Bueno, le saco un 0. Me queda límite natural de, logaritmo natural de 0,001. Me dio menos 6,90. O sea, uno me dio menos 11, el otro me dio menos 9 y ahora menos 6. Yo no tengo forma de determinar a qué número me está tendiendo si son todos diferentes, ¿sí? Entonces voy a decir que me tiende a menos infinito. ¿Por qué? Porque los resultados que me arrojó la calculadora, ¿sí? Son todos negativos y son todos diferentes. Por lo tanto, no me está tendiendo a ninguno en específico. Me está tendiendo al menos infinito, ¿sí? Y nos pueden dar resultados muy grandes, ¿sí?
con mucha diferencia entre ellos, o como estos que iban de menos 11 a menos 9, de menos 9 a menos 6, ¿sí? Que son chiquititos los valores que tienen entre sí, pero que en sí no me está atendiendo a ninguno en específico. Por lo tanto, yo digo, bueno, tiende a menos infinito, ¿sí? Y acá, por más que tiene un solo límite lateral, existe el límite, ¿sí? Porque acá no me está, no puedo calcular el límite lateral porque es una condición del logaritmo natural, ¿sí? Entonces, por más que exista uno solo, el límite es menos infinito, ¿sí? Solamente no existe límite cuando son diferentes y estamos calculando límites, ¿sí? Que tienden a un número en específico. Y si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a más infinito, lo puedo calcular, ¿sí? Porque yo le puedo dar valores cualesquiera de x que sean positivos. 10, 20, 100, 500, 450, el valor que yo quiera mientras sea positivo, ¿sí? Y me va a tender a más infinito, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a fijarnos. Si yo calculo el límite natural, vamos a ver, el límite lateral con el límite logaritmo natural de 100, por ejemplo, me da 4,60. Vamos a calcular el logaritmo natural de 500, ¿sí? Me da 6,21. Bueno, yo le voy a decir que tiende a 900, me da 6,80. Bueno, a ver que tienda a 10.000. Y me da 9,21. Entonces, ¿me está tendiendo a un número específico? No, me está tendiendo a cualquier número, claro. Entonces, me está tendiendo a números positivos, pero no me está tendiendo a ninguno específico, entonces pongo más infinito, ¿sí? Entonces, vamos a ver, por último, qué pasa, ¿sí? Con las funciones exponenciales. Las funciones exponenciales sí le puedo calcular hacia el menos infinito y hacia el más infinito, ¿sí? Porque no tienen problemas con respecto a x, ¿sí? Entonces, acá, bueno, en esto tenemos las asíntotas horizontales, ¿sí? Como podemos ver acá en el gráfico. Entonces, a medida que yo me voy acercando al menos infinito, ¿sí? Calculando el límite de x tendiendo a menos infinito, de a la x, me va a dar 0, ¿sí? Y lo pueden chequear de esta manera. Si nosotros hacemos, ¿sí? E a la, no sé, menos 15, me va a dar 0,7 ceros y un 3, ¿sí? Si yo digo, bueno, y yo lo quiero tender a, no sé, menos 600, me da 0, ¿sí? Porque ya es demasiado chiquito. Si yo quiero tender a menos 6, vamos a ponerle algo más chiquitito, ¿sí? Ya tenemos ahí. Y me da 0,3 ceros y un 2. O sea que yo ya, con esos tres valores, yo ya puedo determinar que me está tendiendo a 0, ¿sí? El de menos 600 me dio directamente 0, ¿sí? El otro me dio 0, 7 ceros y después tenía un 3. Y este 0, teníamos 3 ceros y un 2. O sea que me está tendiendo a 0, me está tendiendo a un número específico, ¿sí? Y si yo lo calculo hacia el más infinito, o sea que le vamos a dar los mismos valores que recién, pero positivos, ¿sí? Digo, e a la 600, ¿sí? Ahí ya me arroja un error matemático porque ya es muy grande. Vamos a calcularle valores más chiquitos, ¿sí? Vamos a calcularle 11, e a la 11 me da 59.874. Y vamos a calcularle 12, que es un valor que está muy aproximado al 11, ¿sí? Y me da 162.754, o sea, pueden ver la diferencia entre un número y el otro cuando yo calculé que tiende a 11 y que tiende a 12. O sea, hay solamente un entero en diferencia entre esos dos, pero el valor de I me arroja un número extremadamente grande en comparación uno con otro. Por lo tanto, yo voy a decir que me va a tender a más infinito, ¿sí? ¿Profe? Sí, Y si, como ahí te quedó que por la izquierda tiende a 0 y por la derecha más infinito, pero entonces tiene el límite. sí, tiene límite, es infinito, ¿sí? ¿Se entendió? Pero de la izquierda no te debería dar menos infinito para que sea infinito. No, en este caso tiende a infinito, ¿sí?
O sea, por la derecha me está tendiendo a 0. Y por la izquierda me está tendiendo a infinito. Estos son dos casos particulares. El del logaritmo natural, que es lo que nosotros teníamos, que no teníamos los dos límites laterales, y el exponencial, que nosotros a uno me está tendiendo a 0 y el otro me está tendiendo a infinito. Esos dos son los únicos dos casos particulares que se les va a presentar. Todos los demás sí les va a tender a menos infinito y a más infinito en ambos lados, ¿sí? Por eso es que están separados. Cuando a ustedes les toque, igual yo no les voy a dar funciones exponenciales. Si a ustedes les tocan funciones exponenciales, ustedes ponen, bueno, a la de izquierda me tiende a 0 y a la derecha me tiende a infinito. Los ponen así, los dejan ahí. Y si les tocan límites laterales, ¿sí? Sí, les tocan menos infinito y más infinito, pero el de menos infinito tenemos esta condición de que uno de los dos límites laterales no existe, ¿sí? Esperen que tomo lista y les explico las propiedades. Esperen. Ay, ¿dónde está? Esperen que tomo lista rapidito. Profe. Sí. Aldana Martínez no pudo venir porque estaba volviendo del hospital ¿Se siente de la bien? dermatóloga. Entonces, Sí, ahora cualquier hay que cosa dije, preguntar. perdón. Hay que preguntar todo, a ver si con Y esto. sí. Ahí está. Bueno, les explico las propiedades. ¿Sí? Las propiedades no les puse ningún ejemplo porque lo vamos a ver generalizado. ¿Sí? ¿Cuáles son las propiedades de los límites infinitos? ¿Sí? Vamos a tener un límite cualquiera, ¿sí? Un límite donde la x tiende a una a cualquiera, ¿sí? Un número que sea positivo o negativo, eso no importa, de una función. Puede ser una función lineal, cuadrática, polinómica, eso no importa. Y el resultado de ese límite es más infinito, ¿sí? Es infinito y positivo. Vamos a ver la primera propiedad. Si yo tengo un 0 que multiplique a ese límite, lo que me va a quedar es 0 por infinito. Y por propiedad, que nosotros sabemos que cualquier número, incluido el 0, multiplicado por 0, me da 0. Entonces, si yo a ese límite lo multiplico por 0, la conclusión es 0 por infinito, 0. ¿Sí? Estas son propiedades que acá no importan, si no se las voy a evaluar, pero las tenemos que ver igual. Si yo tengo ese mismo límite, ¿sí? que es más infinito, y encima yo lo voy a tener, que lo tengo elevado a una n, ¿sí? Acá tenemos la condición de que n sea mayor que 0, es decir, que sea positiva. Lo que va a pasar es que yo voy a tener más infinito elevado a una n, ¿sí? Puede ser 2, 4, un medio, la que sea, ¿sí? Mayor que 0, lo que me va a dar como resultado es más infinito, porque yo ya tengo el límite que es infinito, si yo lo elevo, ¿sí? A la 2, me sigue dando infinito, ¿sí? Siempre que sea positivo, ¿sí? Esa es la condición, no podemos tener exponente negativo. La tercera propiedad se divide en dos. Primero, nosotros vamos a tener un número k que va a multiplicar a ese límite. La condición es que k sea mayor que 0, ¿sí? Entonces, si yo multiplico a ese límite que me da más infinito por un k, me va a dar k más infinito, me va a dar más infinito, ¿sí? Porque si yo hago un cuadrito y me tiende a más infinito, yo por más que multiplique a cada valor por 2, por ejemplo, 1 millón, 2 millones, 3 millones, lo sigo multiplicando por 2, me va a seguir tendiendo infinito, ¿sí? Si en cambio yo lo multiplico por una k que sea menor que 0, que sea negativo, por ejemplo, menos 2, yo por más que tengo el cuadrito que me tiende a 1 millón, a 2 millones, a 3 millones, yo lo multiplico por menos 2, me va a dar menos 2 millones, menos 4 millones, menos 6 millones, pero en sí me sigue tendiendo infinito. Lo único es que en este caso, si yo lo multiplico por una k que sea negativo, o sea, por un número negativo, me va a tender a menos infinito, ¿sí? En este caso me va a cambiar el signo, ¿sí? ¿Se entendió las propiedades? O sea, es muy generalizado, pero es solamente para que las vean, porque no las vamos a trabajar. Bien, nos queda 1 minuto y medio.
yo quería que vean los ejercicios que no nos va a tomar menos de 5 o 10 minutos. Cuando se corte, vuelvan a unirse, así los terminamos de ver, ¿sí? Seguramente ya se nos está por cortar. Bien, así ya los tienen hechos. El ejercicio que nos toca de límites infinitos es el punto 3, ¿sí? Por lo tanto, yo tenía que hacer el B, el D y el F. Empezamos con el B, ¿sí? El límite de x tendiendo a menos 2 por la derecha, ¿sí? En estos casos, ¿sí? Cuando nos está tendiendo un número específico en los ejercicios, nos decía qué límite lateral teníamos que trabajar. O sea, a mí me está diciendo menos 2 por la izquierda, ¿sí? Que es los negativos. No me está diciendo nada por la derecha, no importa lo que pase por la derecha, me está especificando eso. Entonces, yo lo que hice fue un cuadrito, ¿sí? Para ver a qué me tendía. Como pueden ver, a medida que me voy acercando al menos 2, me está tendiendo a menos infinito, ¿sí? Son cada vez valores más grandes y negativos, ¿sí? Lo que hice acá es, para que me queden unos ejercicios más simples, apliqué diferencia de cuadrados, es decir, factorización de polinomios, ¿sí? Los casos de factoreo.